Esperanza Muñoz, directiva del SUTEC. Esperanza, buenos días y un gusto volver a compartir contigo. Muy buenos días, Duer. Un saludo fraterno para este espacio de comunicación, para la mesa de trabajo, para nuestro coordinador, para nuestros invitados el día de hoy. Por supuesto, para quien controla el sonido, también un saludo fraterno, porque él es quien nos permite que lleguemos a todos los escenarios el día de hoy. Y no podemos dejar de saludar a las comunidades educativas, a nuestros maestros y los del SUTEC en específico, que hicieron presencia en esa gran movilización en Bogotá, ayudando o coadyuvando con ello a que este proyecto, la enmienda de la ley estatutaria, se hundiera, porque como perdió su espíritu, ¿no? Entonces la idea era precisamente hacer presencia, hacer fuerza, y ya lo contaba Leonardo, en lo local pues también se vinieron realizando algunas actividades de fortalecimiento para que la gente entienda un poco el sentido de la lucha del magisterio. A propósito de esto, Esperanza, pues el país y los sectores educativos celebraron el hundimiento de la ley estatutaria de educación. Sí, miren, los medios masivos de comunicación nos decían en muchos escenarios, en radio, en televisión, que los maestros éramos inconsecuentes y que no nos entendían del por qué si nosotros apoyábamos inicialmente una ley estatutaria, hoy queríamos que esa ley estatutaria se hundiera. Precisamente no es inconsecuencia. Lo que pasa es que tal como se ideó la ley estatutaria para declarar a la educación como un derecho fundamental, cuando ya se estaba para aprobarse, se aprobó un texto en la Cámara, pero cuando ya se incluyó para el Senado, este texto original perdió su naturaleza, su espíritu, y sufrió una enmienda, una modificación que generó, por supuesto, rechazo en la base del Magisterio de Colombia, en la base de las universidades públicas, en la base de quienes hoy también lideran los procesos en el SENA. No éramos solamente los maestros del Magisterio de básica y media, era todo este sector que tiene que ver con la educación y que se iba a ver afectada por esa modificación que se le hizo a la ley estatutaria. Por eso salimos los maestros a protestar. Quería incluirse dentro de ella, pues por supuesto, algunos artículos que no favorecían el tema de los bonos escolares, el tema de los 3 grados de transición, el tema de la evaluación de desempeño, que sí generó bastante rechazo, porque se quería supeditar la evaluación de desempeño de la que hoy somos sujetos, los 1278, que también es una cosa que hay que decirle a los medios, que no era cierto que los docentes salíamos a rechazar la evaluación porque no nos gustaba que nos evaluaran. Eso es totalmente errado. Por supuesto que la ley 115 plantea la evaluación para el sector de los docentes. Lo que pasa es que en su momento los 2277, que era el gremio que asociaba a todos los maestros, la rechazaron porque se quería implementar una evaluación-sanción. Sin embargo, ya una vez entrado el decreto ley 1278-2012, esta ya quedó allí. Y hoy, desde ese año, los docentes 1278 son materia de evaluación. Tenemos que, nos evalúan, para poder ingresar tenemos que superar una prueba. Para poder desempeñarnos y mantenernos y mantener nuestra estabilidad laboral, nos hacen una evaluación de desempeño. Para quienes ingresan por primera vez, hacen una evaluación de periodo de prueba. Y por si fuera poco, para poder mejorar nuestras condiciones salariales, también tenemos que estar dependiendo de una evaluación de ascenso y de reubicación en el escalafón docente. Entonces, no es cierto que no queríamos que nos evaluaran. Eso debe quedar claro en el escenario. Lo que pasa es que nosotros rechazábamos que esa evaluación de desempeño fuera sujeta a unos resultados de unas pruebas de estado que no dependen directamente del maestro, porque el maestro puede impartir su área de conocimiento, puede ser muy didáctico, muy pedagógico, pero los estudiantes, nadie puede asegurar
que el estudiante sea receptivo a ese tipo de situaciones y sobre todo que esos estudiantes que están en contextos tan difíciles en el departamento del Cauca, en lo rural, que no tienen acceso a internet, que no tienen una biblioteca porque tienen son libros viejos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos pedir que con el mismo rasero se evalúe a un estudiante que puede estar en una situación digamos, de acceso a este tipo de cosas y aquel que no lo tiene? Pues por supuesto que los resultados no van a ser los mismos, pero se va a medir con el mismo rasero y eso era lo que se quería hacer. Por supuesto que eso generó todo el rechazo. FECODE entonces llama al magisterio a la gran toma de Bogotá y lo hizo del 17 al 20 de junio, porque esos eran los tiempos en que se iba a definir o no a debatir o a incluir esos artículos. Fueron 4 días de permanencia en la ciudad de Bogotá. El 19 se anunció, por supuesto, el hundimiento de esta enmienda a la reforma de la ley estatutaria por falta de tiempo, por lo que el 20 FECODE decidió suspender el paro. No levantarlo, suspender el paro. ¿Por qué? Porque permanecemos todavía en alerta, ¿sí? Las luchas seguirán dándose en la base del magisterio y, por supuesto, comprometidos con la federación. Y allí, pues, salieron unas conclusiones, porque FECODE hizo una locución pública para los maestros diciendo, agradeciendo toda esa posibilidad de lucha y de resistencia, pero también se hizo una Junta Nacional donde salieron algunas conclusiones. ¿Cuáles fueron esas conclusiones, Esperanza? Bueno, listo. La una, ustedes entiendan que uno no puede devolver tiempos cuando los maestros están en clase, pues es imposible devolver el tiempo a los estudiantes, pero sí el compromiso que se adquirió es devolver los contenidos para que los estudiantes y los maestros que no estuvieron durante estos días, pues puedan poner al día a los estudiantes y que no se queden atrasados sin contenidos. Lo otro fue pues llamar, por supuesto, a la fuerza y a la unidad del Magisterio de Colombia, sobre todo de los compañeros de la básica media, de los compañeros del SENA, de Sintra, Unicol, a seguir permaneciendo en unidad. También llamaron en estado de alerta por el tema del cual todavía pues no renuncian los bonos de oposición, no se renuncian los partidos de oposición, que son los bonos escolares. Ellos no han renunciado a ese propósito, a considerar, como lo decía la senadora Paloma, a la educación como un servicio esencial. A esos propósitos no ha renunciado la derecha y por supuesto que el magisterio tendrá que estar alerta para que eso no pase de nuevo en un nuevo periodo legislativo. Invitaron, por supuesto, también a que el Ministerio de Educación genere unas condiciones para el retorno de esos docentes a sus regiones, que no vaya a haber represalias, que no se vayan a tomar ningún tipo de represalia para que el docente pueda retornar con tranquilidad a su sitio de trabajo. Esas fueron como en general las principales conclusiones y, por supuesto, mantenernos en estado de alerta. Sí. Esperanza, vamos ahora con temas departamentales sobre la circular 056 de la Secretaría de Educación Departamental. Son las 8:46 de la mañana. Bueno, digamos que la Secretaría de Educación Departamental no entendemos en qué lógica viene trabajando. Uno diría que debería ser para defender también, ellos son institucionalidad, pero deberían también ayudar a que sus maestros mejoren sus condiciones a través de una prueba que hoy es el ascenso y la reubicación, y que para esto las acciones deberían ser preventivas, para decirle al maestro, por ejemplo, que si él no tenía en su historia laboral la evaluación de desempeño de tal y tal año, si no tenía un acto administrativo que le dijera que estaba inscrito en el escalafón docente, si no tenía un tiempo de servicio que confirmara el tiempo que se requiere para poder habilitarlo, esto se pudo haber hecho mucho antes, ¿sí? Como una medida preventiva y que el docente pudiera llegar toda esa documentación. También esos docentes que vienen trasladados de un departamento a otro y que muchas veces se confían en que la entidad territorial de donde salen dicen que van a trasladar toda la historia laboral a donde llegan y no es cierto. Entonces, mire, todas estas situaciones se hubieran podido prevenir si esta circular hubiese salido en un tiempo atrás,
no en este tiempo, porque ya lo que hace esta circular es advertir que había un cronograma, una resolución, en donde habían fijados unos tiempos para hacer llegar algunos requisitos que son habilitantes y que le permitían al profesor poder seguir en el proceso de ascenso y reubicación en el escalafón. Pero no, sale una circular, la 056, de manera extemporánea. Dicen que fue porque no se pudo circular a tiempo por las faltas de las firmas, pero entonces, ¿para qué sacar una circular cuando ya no tiene sentido hacer? Entonces, esta circular ubica unos tiempos ya agotados y equivocados, creeríamos también, al menos cuando se habla de la presentación de los títulos. Si el deseo es que los docentes no pierdan el derecho, pues será haberla hecho mucho antes, haberla circulado mucho antes. Exige un tiempo de servicio, dice ahí en esa circular. Para quienes quieren aclarar estos temas, le exigen que si el docente pueda llegar su tiempo de servicio, lo haga. Preguntamos entonces, quienes vayan a expedirlo, si es que todavía están a tiempo de expedir un tiempo de servicio para yo poder que me validen mi tiempo a partir de la primera posesión en periodo de prueba, si está la Secretaría de Educación Departamental reforzado su personal ahí administrativo para generar todos estos tiempos de servicio en caso que eso hubiese sido necesario. Creemos que no, que en eso se está improvisando y consideramos que esa circular, vuelvo y repito, sale de manera extemporánea. Así que llamamos la atención a la Secretaría de Educación Departamental. Miremos cómo hacemos para mejorar las condiciones para que el docente pueda de realmente permitirse allegar la documentación necesaria sin poner mayores trabas. Ya el gobierno de por sí, o digamos que esta prueba de por sí, ya se ha convertido en un dolor de cabeza para mucha gente que lleva 5 o 6 años sin poder ascender y mejorar sus condiciones salariales. No pongamos entonces también nosotros las trabas desde las entidades territoriales. Facilitemos las cosas. Hagamos de eso un trabajo conjunto. Mucho se lo dijimos además nosotros como SUTEC al ente territorial. Le dijimos, hagamos una mesa de trabajo para mirar cómo facilitamos para que el docente, la mayoría, ojalá quede habilitado en este proceso, pero no fue posible. Eso no tuvo eco y hoy vemos, por ejemplo, las consecuencias de esto. Más de 100 y pico de docentes en el departamento del Cauca quedaron no habilitados por diferentes circunstancias y de eso vamos a hablar ahora. Claro que sí. Esperanza, ahora, por favor, cuéntenos cuál es el contenido del comunicado que emite la Secretaría de Educación Departamental sobre docentes 1278 habilitados y no habilitados para continuar con el proceso de ascenso y de reubicación. Son las 8:51 de la mañana. Bueno, ahí en esa circular se dice pues quiénes fueron habilitados y no. Entonces recordemos que sí, para poderse habilitar había que cumplir con 3 requisitos mínimos. 1, tener 3 años contados a partir de la primera posesión en periodo de prueba y estar inscrito en el escalafón docente. Lo segundo, tener 2 evaluaciones de desempeño, las últimas que haya presentado, no las 2 últimas anteriores a este año, no, son las 2 últimas que haya presentado el docente. ¿Y por qué? Supongamos, y vamos a poner un ejemplo muy sencillo que hoy ocurre en el departamento del Cauca, que tiene una cantidad de docentes amenazados y que se deben presentar en la Secretaría de Educación Departamental. ¿Qué pasa? Un docente, hoy, el año pasado estaba yo en mi institución, pero por situaciones del conflicto que son pan de cada día en este departamento del Cauca y del cual lastimosamente los docentes sufrimos las consecuencias de eso al vernos amenazados, desplazados por estas situaciones. Entonces nos llaman a presentarnos a la Secretaría de Educación. Muchos de ellos llevan 1 año, 2 años sentados sin que se les resuelva su situación. Por supuesto, como no están dentro del aula de clase, no son sujeto de evaluación de desempeño, porque no están en el marco de sus funciones desempeñándose como docentes de aula. Entonces, ¿qué pasa? A ese docente lo inhabilitamos, o sea, tras de que está desplazado, tras de que fue amenazado,
más encima lo vamos a castigar inhabilitando porque él no tiene la evaluación de desempeño de este año inmediatamente anterior. Eso no es posible. Es un doble castigo. Entonces, lo que hay que tratar es de mirar que la norma, mirar con rigor la norma, porque la norma no dice que deben ser las dos últimas anteriores o las dos últimas que se hayan presentado, sino las que se hayan presentado. No importa, entonces, si yo estuve amenazada durante el año 2023, ¿cuáles debo presentar? Pues la del 21 y la de evaluación de desempeño del 22, que son las que tengo. Ahora, también se han presentado otras situaciones. Muchos directivos docentes no realizaron esa evaluación o si la realizaron no la subieron a una plataforma. Y por eso también quedó inhabilitado mucho docente. Pero esa situación, que es una situación administrativa, que la debe corregir el rector, que la debe corregir la Secretaría de Educación, no se le puede trasladar al docente, porque él no es el que sube las evaluaciones. Esa es una situación que debe resolver entre el rector y la Secretaría de Educación. Entonces, a muchos les dijeron, no están habilitados porque aparecen sus evaluaciones o aparece dentro de las dos evaluaciones una no satisfactoria, y eso también es errado. Porque si yo tengo una calificación no satisfactoria, quiere decir que sí me evaluaron y que la perdí. Pero no me pueden decir que tengo una evaluación no satisfactoria cuando no fui sujeto de evaluación. Eso es un error desde nuestro punto de vista. Entonces, creemos que todas esas cosas las debe corregir la Secretaría de Educación. Por supuesto, los docentes tienen todavía plazo, un plazo digamos que amplio, para poder hacer sus reclamaciones que empezó o inició desde el viernes, desde el día de ayer, y terminan el día jueves, para que decirles a los compañeros que quienes requieran de los servicios del SUTEC para mirar cada caso en particular, porque algunos fueron inhabilitados, unos por evaluaciones de desempeño, otros porque dicen que no cumplen los 3 años. Hay que mirar exactamente a partir de cuándo se deben cumplir esos 3 años, que era el requisito habilitante, ¿sí? Y a otros, entiendo, fue por situaciones de títulos o algo así, de falta de experiencia o títulos, algo así, que creo que los inhabilitaron por eso. Bueno, en todo caso, la idea... por falta de inscripción. Entonces, cuando a uno lo inscriben, cuando uno supera un periodo de prueba, lo deben inscribir en el escalafón docente y muchos docentes no tienen ese acto administrativo de inscripción. No sabemos las razones, pero hay que mirar cada caso en particular. Esos son los 3 requisitos habilitantes. Entonces, hay que mirar por esos requisitos habilitantes si realmente lo inhabilitaron de manera injusta o de pronto sí tiene razón la Secretaría por haberlo inhabilitado porque no cumple con los requisitos. Entonces, les invitamos a los compañeros a que se acerquen en la oficina, en la sede en Santander, en la oficina y en la sede en Popayán, para que nos traigan sus casos, mirarlos y tener la posibilidad de colaborarles en la reclamación ante las respectivas en secretarías de educación, porque este proceso es tanto para Popayán como para el departamento del Cauca. Esperanza, son las 8:56 de la mañana. Creo que podríamos abordar un poco sobre la situación de Popayán antes de terminar con la agenda del SUTEC. Sí, como lo manifestó el compañero que me antecedió en la palabra, Leonardo, su compañero afiliado de la subdirectiva municipal de Popayán, el SUTEC tuvo la oportunidad de reunirse con un compañero de la CUT y que nos hizo el acompañamiento y con el secretario de Educación Municipal y el jurídico del municipio de Popayán, con quienes estuvimos entablando un diálogo teniendo en consideración que un docente solicitó al ente territorial de Popayán que revisara la situación en el marco de la ley 1857-2017 que habla del Día de la Familia. La Secretaría de Educación Municipal expide un concepto que desde nuestro punto de vista es errado. Y a eso íbamos a conversar con el secretario de Educación Municipal y con el jurídico, para que se revisase ese concepto que está basado en unas normas
que no regulan el sector de los docentes porque se basan en artículos del Código Sustantivo de Trabajo y que tienen que ver con la jornada de trabajo. Eso no es aplicable, por supuesto, a nuestro criterio al sector de los docentes. También le dijimos que existía una ley que era la norma que regulaba este Día de la Familia y que en la ley era clara, que era una ley que debía aplicarse, no solamente porque según ellos era aplicable el Día de la Familia solo para el sector privado, cosa que también es errada porque la ley no lo dice así. Dice es para el Día de la Familia para todos los empleados, ¿no?, del Estado. Entonces, en este caso es aplicable para el sector de la docencia. Pero igual también hay un concepto que reafirma esto, que es un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública y que dice que el Día de la Familia y este día que se debe organizar y de no organizarse, se debe conceder entonces para que los rectores hagan lo propio, las entidades territoriales hagan lo propio en el municipio, pues puedan organizar, pero hay que concederlo, no es cierto que sea solamente para el ente privado. Sí, rápidamente, Esperanza, 8:59, la agenda del SUTEC. Bueno, en esta semana tendremos reunión de Junta Directiva Departamental el día lunes para discutir varias situaciones que tenemos ahí pendientes. En tema de la salud, que se viene presentando muchos problemas. Parece ser que hay decisiones que se toman de manera arbitraria, sin contar con el consenso de quienes estamos siendo afectados, que somos los maestros a través de las organizaciones sindicales. Ponen un prestador primario, lo quitan, luego vuelven, a usted lo ubican en un prestador primario y luego de manera arbitraria vuelven y le cambian ese prestador. Entonces, ese tema de salud. Y lo otro que vamos a definir también es el tema de las capacitaciones de los docentes para la prueba de ascenso y reubicación en el escalafón que va a desarrollar el SUTEC. Muchísimas gracias, Esperanza, por toda la información sindical. Yo soy Duber Ruiz Lazo, nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias. Puedes ampliar nuestra información escribiéndonos a nuestro email correosutec@gmail.com o llamando al teléfono 602-834-6989, WhatsApp 350-288-6419 o a las redes sociales SUTEC Cauca en Facebook, YouTube y Twitter.